Bendiciones, mis queridos hermanos, bendiciones a todos que están ahí en la sintonía de nuestro programa Voz de las Naciones. Aquí quien vos habla, vuestra hermana Shiri Silva, que desde Madrid, capital de Espanha, amén. Hoy estamos aquí muy felices, muy gozosos, porque estoy aquí acompañado del pastor Carlos Peñalosa, juntamente con su esposa, la pastora Miriam Peñalosa también. Hoy tenemos aqui eles com grande testemunho também, apresentando seu livro, né? Um livro muito profundo, com uns testemunhos muito profundos. Assim que você esteja aí conectado, né? Não apaga aí seu ordenador, não apaga seu móvel, porque hoje Deus tem uma palavra para ti. Hoje Deus tem algo grande para tu vida, e através de seu testemunho, através de lo que tu vas escuchar nesta tarde, Deus te vai mostrar, Deus vai responder muitas interrogações. Quizás tu has perguntado tantas coisas para Deus: por que, Senhor? Por que isso? Por que isto me passou a mim? Por que isso me está passando? Quizás hoje Deus tem a resposta para tus interrogações, através do testemunho, através da história, né? E de lo que ha passado os pastores Peñalosa, porque estou segura que o Senhor tem algo grande para tu vida. Estou segura que todo tem um propósito. Todo tem, aleluia, uma especificação, não, e uma explicação de lo que nós passamos em nossa vida. Assim que estou muito feliz por ter eles aqui. Eles han estado com nós em TVN, em Espanha, na televisão. Esta semana foi de grande bendição, ha sido impactado por muitas pessoas, seu testemunho, e estamos felizes, e hemos voltado aqui para transmitir aqui em Voz de las Naciones, né, seu testemunho, e também está aqui um pouquinho para conhecer um pouquinho, não, o ministério de eles, né, e um pouquinho aí do livro, né, desse testemunho que eles têm para vocês. Assim que não desconectais, esteja aí, porque Deus tem uma palavra para seu coração, e há algo grande que vai vir sobre tu vida. Assim que não perca isso, essa oportunidade de receber algo de Deus, amém? Pois está aqui com nós o pastor Carlos Peñalosa. Bendiciones, pastor. Bendiciones. Y también la pastora Miriam Peñalosa. Bendiciones, pastora Miriam. Bendiciones, amén. 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 Entonces, pastores, vosotros está aquí en España, Europa, ¿no? ¿De qué país sois, pastor? ¿De qué ciudad? ¿Qué ministerio? Bueno, nosotros somos bolivianos, hemos nacido en Bolivia, y nuestro ministerio se llama Eclesia Estados Unidos, porque vivimos ahora hace 21 años ya en Estados Unidos. Dios nos llevó al estado de Virginia, en Virginia, cerca, en el área metropolitana de Washington, D.C., y entonces allá estamos ministrando. La iglesia se llama Eclesia USA, y estamos trabajando por muchos años allá. Amém. Pastor, e desde quando começou esse ministério de Eclesia? Há muito tempo, muitos anos. Foi aí mesmo em Califórnia ou foi em Bolívia? Fue en Bolivia en el año 1972. Tenemos ya 44 años de ministerio, 44, 45 años de ministerio, cuando Julio César Ruibal, un hombre joven de 19 años, se convirtió al cristianismo en California bajo el ministerio de Kathryn Kuhlman, una mujer que Dios usó muy poderosamente en la década de los 70, y Dios lo sanó de un problema que tenía en la espalda. Él usaba lentes muy gruesos y Dios le sanó la vista también. Y entonces, después de un año de él estar siguiendo a Kathryn Kuhlman, Dios habló a su corazón y le dijo: regresa a tu país, allí vamos a llenar multitudes, miles de personas, milagros, prodigios van a suceder. Y así sucedió, y Julio César Ruibal regresó a Bolivia. Y entonces empezó a predicar a sus amigos, a hablarles del Evangelio, y empezaron a convertirse sus amigos, que eran todos adolescentes, jóvenes de su edad, un poco más jóvenes, un poquito mayores. Y así comenzó a crecer el movimiento, porque Dios producía liberación, demonios salían de las personas, los enfermos se sanaban, los jóvenes eran llenos del Espíritu Santo, y fue creciendo, pero para que se pudiera cumplir la promesa de Dios de llenar los estadios necesita pasar algo serio, algo importante.
Entonces, allí en Bolivia hay lo que se llama el camino más peligroso del mundo. El National Geographic lo tiene registrado. Sí, es verdad. Y en ese camino, un oficial del gobierno, un ministro del gobierno, tuvo un accidente y cayó su carro cientos de metros y quedó paralítico desde el cuello hasta los pies. Y entonces estaba en el hospital para llevarlo a Estados Unidos para que ponerlo en silla de ruedas. Y alguien había escuchado de este muchacho joven que ora por enfermos. Y entonces dijeron, no perdemos nada, invitémoslo. Lo invitaron cuando llegó al hospital, él predicó, la habitación estaba llena de médicos y enfermeras porque querían saber qué es lo que este muchacho podía hacer que ellos no pueden hacer. Tremendo, tremendo. Y entonces él llegó y predicó muy sencillo, Jesús te ama y Jesús puede hacer milagros. Y Julio César me contó esto personalmente. Dijo, yo estaba allí predicando y el Espíritu Santo descendió. Qué tremendo. Y el enfermo que estaba todo vendado con cosas, porque no solo se había roto la espalda, pero costillas, muchos huesos estaban rotos. Tremendo. Y entonces empezó a temblar, a sacudirse y sus huesos crujían y sonaban y transpiraba. Entonces cuando terminé de orar, oré por él, predicar, oré por él, me contó él, y bueno, me salí de la habitación, pero otros enfermos se enteraron que él estaba orando y pidieron oración y empezaron a sanarse, todos los enfermos en el hospital. Tremendo, tremendo. Y entonces se armó todo un lío porque la gente salía de sus habitaciones y lo agarraron a Julio y lo sacaron, lo hicieron escapar porque el hospital iba a quedar sin enfermos, sin negocio. Así que así se fue. Y al tercer día, cuando este hombre estaba allí, Dios lo sanó, hizo el milagro completo y salió caminando con sus propios pies. Después de que había rayos X, exámenes, pruebas de que él no iba a caminar más, no tenía sensibilidad, nada de eso. Y este hombre trabajaba con el presidente de la República. Y el presidente se enteró de ese milagro y dijo, yo quiero conocer al muchacho. Entonces invitaron al muchacho y le predicó el evangelio. El presidente recibió al Señor junto con su esposa y al final el presidente le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Y él le dijo 3 cosas, señor presidente. Él sabía Dios lo que había mandado y había prometido. Sí. Dijo, primero, quiero que me dé permiso para usar todos los estadios de fútbol porque vamos a predicar este mensaje y se van a llenar. Ay, gloria. Segundo, que la radio y la televisión del Estado transmitan esas predicaciones, esas reuniones. Sí. Y tercero, un avión que me lleve de una ciudad a otra ciudad. Dios mío. Y el presidente se sonrió, pero dijo, está bien, te voy a dar, y firmó la carta. Yo vi la carta con mis propios ojos, ahí con la firma del presidente Hugo Banzer Suárez. Y entonces, 3 meses después, el Señor, el Espíritu Santo habló en su corazón, le dijo, es tiempo, es momento. Y él no tenía ministerio que lo apoye, no tenía dinero, no tenía, nadie lo conocía, no tenía nada humanamente para llenar un estadio. Él lo que tenía era el nombre de Jesús y el poder del Espíritu Santo. Claro, lo principal. Exactamente. Lo principal. Y entonces cuando el Señor habló a su corazón de que empiecen las campañas, pasaron la voz porque ya eran varios cientos y quizás hasta 1000, 1500 jóvenes que se convirtieron, más sus madres y mucha otra gente. Y entonces pasaron la voz y un sábado en la mañana habían en el estadio de la ciudad de La Paz 20,000 personas. Era la capacidad del estadio, estaba lleno. Tremendo. Y predicó y había muchos enfermos y empezaron a sanar paralíticos, cáncer, pies cortos, zapatos ortopédicos, bastones, muletas. Al terminar la reunión era una montaña de cosas que la gente dejó porque estaban sanos. Sí, tremendo. Y entonces eso causó que hicieran otro domingo y así varios sábados más. Y en el último sábado, Shirley, dentro del estadio habían como unas 30,000 personas, porque habían llenado todas las graderías, pero también usaron el estadio mismo, la cancha. Y afuera del estadio habían 100,000 personas que no habían podido entrar, porque la gente iba y dormía desde el día anterior. Es que lo que tú me estás contando, para quien no conoce Catherine Kuhlman,
eu estudei sua história, estudei sua biografia. Catherine Kuhlman foi, creio que foi a única mulher hasta o dia de hoje, a única que Deus usou tremendamente. Esta mulher era tremendo. Ela também estuvo orando também por Blinikin, ela que se puso as mãos sobre Blinikin e profetizou para a vida de Blinikin. E o que eu estou notando aí, contando a história deste pastor, do pastor presidente, é que as pessoas que Catherine Kuhlman lo ha profetizado, lo ha puesto las manos, seguir con el mismo ministerio que ella, ¿no? De sanidad, de curas divinas, ¿no? Igual que pasó con Plenikin y otros pastores. Entonces yo lo que estoy notando ahí que la misma historia que tenía Catherine Kuhlman ha tenido estos pastores. Por ejemplo, tú me estás diciendo, porque Catherine Kuhlman cuando iba a predicar en un lugar, muchas personas quedaban fuera porque no podían entrar, se quedaban fuera, otros dormían ahí para poder ter a oportunidade de entrar. E disse que quando as portas se abriram como uma manada, um se caía em cima do outro, porque a gente queria receber algo de Deus. A gente viajava de muito lejos para poder receber algo de Deus. E o que tu me estás contando é o mesmo, e ha passado também com os outros pastores que han recibido esta bendición, ¿no? Que es lo que nosotros estamos necesitando hoy. Amén. Hoy nosotros estamos necesitando eso, ¿no? De que cuando hay un hombre de Dios, una mujer de Dios que va a un congreso a predicar, que las personas tengan esta sed de recibir algo de Dios, esta sed de buscar al Señor, que tenga esta sed. Entonces es lo mismo, ¿sabe, pastor? Lo que exactamente, así mismo es. Y como te digo, habían 100,000 personas afuera. Pero los milagros que Dios hacía a través de él no eran solamente milagros de sanidades, milagros de cánceres. Eso era lo visible y lo que la gente necesitaba. Pero habían otros milagros que sucedían. Por ejemplo, ese día que te cuento, habían 100,000 personas afuera. Y entonces le contaron a él y dijeron, hay afuera 100,000 personas que no han podido entrar y no podemos dejarlos así. Entonces el estadio tenía un sector que tenía techo. Y a alguien se le ocurrió, dijo, vamos a subir al techo al hermano Julio, y desde allí que mire a la gente. Y hay una foto donde él aparece una cosa pequeñita, pero inmenso, por todas las calles, lleno, no se perdía la vista con la multitud. Tremendo. Y entonces lo subieron al techo, y como no había protección, dos de sus discípulos estaban agarrando, una de una pierna y el otro de la otra pierna para que no se cayera. Tremendo. Y entonces preguntan, dicen, pero ¿y ahora cómo va a hablar él? Porque no tiene altavoz, no tiene sistema de amplificación, ni micrófono. Y le dijeron, Julio, no hay sistema. Y él dijo, oren. Él siempre decía así, cuando algo imposible se presentaba, decía, oren. Y entonces el señor que había hecho el sonido dentro del estadio, le preguntaron, ¿tiene altavoces? Dijo, tengo 2, puedo colocar uno a un lado y otro al otro lado. Y dijeron, póngalos, y los pusieron ahí. Y él dijo, pero no tengo cable para conectar a la electricidad. ¿De qué sirve un parlante sin conectar al sistema, al equipo? Y dijo, no tengo cable y tengo micrófono, pero tampoco tengo el cable que alcance ahí. Es todo lo que les puedo ofrecer. Y pusieron los parlantes y el micrófono ahí. Y entonces le dicen, Julio, no hay sistema. Y él les vuelve a decir, oren. Y entonces se levantó y él habló y dijo, hermanos amados, y el momento que él habla, de los parlantes sale potente la voz, sin conexión, sin energía. Dios mío, tremendo. Y sale la voz ahí por 10 minutos, predicó y su voz se extendía. Y cuando él oró, cientos, miles de personas fueron sanadas. Tremendo. Y bueno, yo me pasaría horas, un día, una noche contándote todo lo que pasó en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Paraguay, en Brasil, en otras ciudades de Bolivia como en Cochabamba. En Cochabamba 100,000 personas en el Cerro de la Coronilla y allí lejos. En Santa Cruz otras 100,000 personas. En el Cristo, hay un Cristo así, digamos, de este tamaño es el Cristo. Julio se veía así pequeñito. Y Santa Cruz es muy caliente, y era un mediodía, y era pero un calor insoportable, y la multitud estaba allí,
y él oró, dijo, Señor, necesito que algo pase porque la gente se puede insolar con el calor. Y vino una nube redonda alrededor de toda la multitud. Tremendo. Todo el tiempo que él predicó, cuando oró por los enfermos, ahí estuvo la nube. Amém. Terminó y la nube se fue. Amém. E que llevou, pastor, que llevou de que tu dejara Bolívia para ir para os Estados Unidos? Que é que te llevou? Como foi que tu has dejado Bolívia para seguir el ministerio en Estados Unidos? Bueno, como nosotros nos convertimos y recibimos al Señor, Dios llamó a muchos de nosotros al ministerio para servir al Señor. Y yo estaba entre ellos. Y entonces Dios abrió una puerta para que yo pueda ir a estudiar en el Instituto Bíblico en Portland, en Estados Unidos. Y ese es otro milagro, así muy brevemente te voy a contar. Cuando llegué a Estados Unidos, pregunté a Julio, las clases van a ser en español. Me dice, no, esto es América, aquí se habla inglés. Yo le dije, yo no hablo inglés. El inglés que yo hablo es puerta, ventana, lápiz, y eso es todo. Y él me dijo, ora. Él siempre decía así, cuando algo difícil pasaba, ora. Y oré. Y cuando fui a una prédica, a una reunión, escuché al predicador, Dios mío, no entendía nada, Shirley. Todo parecía una palabra larga, parecía que el hombre ni respiraba. Yo dije, estoy perdido, he perdido el viaje todo aquí. Pero oré y le dije, Señor, necesito que hagas un milagro. Al día siguiente fui y parecía que mi cerebro se abría así y empecé a entender. Segunda noche, tercera, cuarta, la última noche, Shirley, entró el predicador y mi cerebro, pero abierto así, entendí todo, memoricé todo y aprendí inglés en 5 días. Dios mío, qué milagro. Un milagro. Hasta hoy día, y eso es como 40 años atrás, me recuerdo exactamente, no he olvidado. Dios tremendo. Entonces Dios hizo todas, muchas cosas. Tremendo. Sí. ¿Ves lo que Dios hace, lo que Dios puede hacer en tu vida? Claro, amén, sí. Eso es tremendo. Estoy sintiendo aquí la presencia de Dios aquí. Es tremendo mesmo, sí. La unción de Dios. E cuéntame, pastor, então fuiste para Estados Unidos e como começou allí la obra de Dios en Estados Unidos? Bueno, estuve allá, luego regresé y servía y trabajaba con mi pastor en Colombia, en Bolivia y en muchos lugares. Y después, unos años más tarde, mi esposa Miriam convirtió al Evangelio, 2 años después. Y entonces, otros años después, ella viajó a Colombia a ayudar a nuestro pastor a establecer la iglesia. Y luego yo viajé 2 años después de que ella se fue también a Colombia a ayudar al pastor y allí nos casamos en el año 1983. El 7 de mayo. No olvido. Son fechas muy importantes. Sí, y sí. ella es la sí, principal que no se olvida. Porque nosotras mujeres con estas fechas no tenemos aquí. No, si yo me olvido no voy a comer bien, así que no puedo olvidar. Por eso no puedo, es verdad. Que mi esposo también es ahí, Bueno, y entonces nos casamos y ella es hija única de la familia de sus papás y yo soy el mayor de 5 hermanos y ella siempre amó a los niños y yo también. Y entonces hablamos y dijimos queremos tener varios hijos y 3 tuyos, 3 míos, más 2 accidentes, como 8 hijos, estamos felices ya. Queríamos tener muchos hijos. Sí. Y entonces se embarazó a los 3 meses de que estábamos casados y al año, un 17 de mayo, nació nuestro primer bebé. Y entonces, hermoso, varoncito. Yo pedí al Señor mujer. Yo quiero tener una hijita mujer, decía el Señor. Pero yo no sabía que ella estaba orando y decía, Señor, dame un hijito varoncito como su papá. Y entonces cuando nació el varoncito, yo reclamé al Señor, le dije, Señor, ¿qué pasó? Yo soy el jefe de familia, la cabeza del pueblo. Y el Señor, como puso en mi corazón, me dijo, yo soy caballero, primero las damas. Y dio eso a mi esposa. Y bueno, regresamos a Bolivia y allí nació una de nuestras hijas. Y nuestra segunda hija, y ahí sí yo amé mucho a esa mi niña. Mi corazón estaba muy apegado a ella. Y entonces, cuando ella tenía 1 año y 8 meses, se enfermó del estómago.
y llevamos al médico, dio antibióticos, etcétera, volvió a enfermar, volvimos a llevar y empeoró, y luego terminó hospitalizándose en terapia intensiva y 4 meses después partió con el Señor. Y eso fue pero terrible para mí, muy triste, muy doloroso, y quedé muy deprimido y decía, pero ¿por qué? Yo conozco a un Dios poderoso, hace milagros, no hay nada imposible para Él, ha hecho milagros conmigo, ¿por qué no ha sanado a mi hija? Y a raíz de eso yo entré como una tristeza muy grande, y cada vez que iba a prepararme a orar, yo le decía, Señor, no entiendo, pero no voy a dejar la fe, no voy a dejar el ministerio. La iglesia estaba creciendo, teníamos 5,000 personas. Y tenía otro hijo, ¿no? El primero que nació. El primero, sí, había quedado el primero. Y entonces yo le decía al Señor, yo sé que hay una razón. Yo sé que tú conoces esa razón, pero tú no me estás diciendo por qué. Así que lo que te voy a pedir, le decía al Señor, cuando tú veas que yo estoy listo, explícame, porque a mí me duele mucho. Y entonces pasó un año y me invitaron a Brasil a predicar en Minas Gerais. Minas Gerais, mi Sí. ciudad, mi tierra, Sí, Minas sí. Gerais. Y entonces fui a la iglesia del pastor Ari Skates. Y entonces nos invitaron a almorzar, y una hermana peruana que nos invitó a comer preguntó al pastor, dijo, ¿por qué sufrimos los cristianos? Y el pastor respondió, ¿quieres saber? Sí. Y me preguntó a mí, mirándome así. Y yo le dije, él me preguntó, ¿sabes por qué sufrimos los cristianos? Le dije, tengo una idea. Pero en mi mente continué, dije, no sabes cómo estoy sufriendo yo ahora mismo. Y entonces él empezó a explicar, pero cuando él empezó a explicar, Chile, tenemos un Dios vivo, y el Dios vivo que tenemos habla y se comunica. Amén. Entonces el Espíritu Santo bajó y me habló en este lado, aquí, y me dijo, escucha, esto es lo que me has estado pidiendo todo este año. Esta es la respuesta. Tremendo. Entonces yo me volqué y abrí mis ojos para no perder ni una sola palabra, y él empezó a explicar el sufrimiento del justo desde el libro de Job. Y entonces leyó el capítulo 1, el capítulo 2, y obviamente no puedo contar toda la historia, pero el resumen, el centro de todo eso es que muchas veces el justo, el cristiano, sufre sin motivo. No hay razón, no hay causa. Y si tú ves en el capítulo 2, los primeros versículos, Satanás va delante de Dios y le dice, has visto a mi siervo Job, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, que aún retiene su integridad, aunque tú me incitaste a que lo arruinara sin causa, sin motivo. Y esa es la razón por la que muchos cristianos que aman al Señor sufren, pasan crisis, pruebas, todo eso, y se examinan, se buscan, se arrepienten, piden perdón, pero no hay motivo, están bien. Pero no hay motivo en la tierra, el motivo está arriba en el cielo. Y ahí arriba en el cielo el diablo le dijo al Señor, tú déjame que le toque, que le quite todas las cosas, y voy a demostrarte que él va a blasfemar en tu cara. Y entonces, y el Señor permite eso para demostrar a Satanás que Job era un hombre recto, íntegro, y que no servía al Señor solo por las bendiciones, sino servía al Señor porque le amaba. Y bueno, cuando el pastor termina de explicar todo eso, yo me quedé sorprendido, dije, wow, qué impresionante, pero oré y dije, no entiendo, tú me dijiste que esto era respuesta para mí. ¿Qué tiene que ver esa historia con mi historia? Y ahí Dios me volvió a hablar, me dijo, mira, me dijo, Satanás vino y me dijo que si yo dejaba que él tocara a tu hija y perdieras a tu hija, tú ibas a dejar el ministerio, ibas a apartarte de la fe, inclusive te ibas a dedicar al alcohol, las drogas, y tal vez hasta te ibas a suicidar. Y yo dije que no, que tú me amabas con todo tu corazón, y él podía quitarte tu hija, pero tú no me ibas a abandonar. Y todo este año tú permaneciste fiel. Y entonces me dijo estas palabras que fueron lo que sanó mi corazón. Me dijo, quiero que sepas que la partida de tu hija no fue una pérdida,
fue una ofrenda para mí. Y quiero que sepas otra cosa, tu hija no está muerta, tu hija está viva, tú la vas a volver a ver. Amén. Porque la Biblia dice, Gloria a Dios. el que cree en el Señor, aunque esté muerto, vivirá. Sí, sí. Y eso sanó mi corazón milagrosamente. Regresé a Bolivia, conté a mi esposa se sanó en su corazón, conté a la congregación, la congregación llorábamos, todos consolados por el Espíritu, y el ministerio crecía, teníamos 10,000 personas. Y nacieron 2 niñas más después de eso, Sara y Daniela. Pero cuando ellas crecieron tenían problemas de salud y no sabíamos qué hacer. Y visitamos muchos médicos, muchos doctores, y nos daban un diagnóstico, otro diagnóstico, no sabíamos cuál era el problema. Y mi hijo también. Mi hijo sí, perdía el equilibrio, babeaba, era débil, tenía mucho problema con la respiración, y algunos médicos nos decían, él tuvo sufrimiento al nacer fetal, tiene retardo en su mente. No tenía retardo, su cerebro estaba perfecto, era la conexión de su cerebro con los músculos, y sus músculos no tenían la fuerza y sus pulmones estaban afectados. Y así mis hijos tenían diferentes problemas. Entonces Dios nos abrió las puertas para viajar a los Estados Unidos. Y viajamos allá. Con los niños, con los 3 niños. Y entonces fuimos a buscar ayuda. Y llegamos a los Estados Unidos, 10 años ya habían pasado y no sabíamos cuál era el problema. Y llegamos allá, visitamos un médico, le contamos toda nuestra historia, nos miró, examinó los niños, a nosotros, y me dijo espera, y se fue con su asistente, una doctora. Volvieron media hora más tarde. Y me dijeron, tengo 2 noticias, me dijo, una buena y una mala. Deme la buena, le dije, porque necesito buenas noticias. Y me dice, sabemos cuál es el problema de sus hijos tienen una enfermedad que se llama ataxia telangiectasia. Tal vez nunca has escuchado. No, nunca. Y ojalá no escuches eso en tu familia. Y entonces, y nos dijo, es un problema genético. Tu esposa y tú tienen un gen defectuoso, y cuando se casaron, ustedes pasaron esa enfermedad a sus niños. Pero ella no tiene el problema, yo tampoco, porque es un gen recesivo, está escondido. Y entonces solamente cuando nos casamos el gen pasa a ser dominante y pasa a los niños. Y esa es la buena noticia, nos dijeron. Y le dije, ¿y cuál es la mala noticia? La mala noticia es que es una enfermedad rara, es una enfermedad huérfana. ¿Cómo así huérfana? Afecta a muy poca gente. En Estados Unidos en esa época vivíamos 250 millones de personas. De esas 250 millones de personas, solo 700 personas tenían. Eso no interesa a ninguna compañía de medicamentos, porque si descubren el remedio, solo 700 pagan y se acabó, no es negocio. Y por eso todo el mundo la dejaba botada, nadie se interesaba. Y por eso es así. En Argentina habían 2 personas, en Chile 1, en la China 1, en Europa y así. Pero por amor a la ciencia estaban estudiando en California, en Nueva York, 2 lugares para buscar el gen, en Israel y en otros países más. Descubrieron el gen en Israel unos años más tarde. Y bueno, nos dijeron, tus hijos van a morir, van a vivir máximo 17 años. Su sistema inmunológico está mal y pueden morir cualquier rato. Así que no pueden estar cerca de gente, mucho menos cerca de gente enferma. Y nos enseñaron a administrar la enfermedad, porque no había cura. Entonces convertimos nuestra casa en un hospital. Si alguien estaba enfermo, no lo dejábamos entrar. Y si uno de los niños se enfermaba, lo separábamos, tenía sus platos, sus cosas aparte hasta que se mejore. Una lucha tremenda, ¿no? Oh, sí. Un proceso tremendo, ¿no? Un proceso muy grande. Pero nosotros estábamos ocupados en lo físico, en mantenerlos con vida, en que ellos se mejoren o tengan una buena calidad de vida. Pero no estábamos preocupados en la vida eterna de ellos. Entonces teníamos una amiga misionera que nos visitaba de tiempo en tiempo,
Y ella vino y nos visitó un día y habló con mi esposa. Yo quiero que ella te cuente brevemente lo que habló con ella y cómo lo que habló la misionera con mi esposa cambió nuestra perspectiva de los niños. El pastor Amir, cuenta lo que dice esta misionera para aumentar más nuestra fe y entender los designios de Dios sobre nuestras vidas. Claro que sí. Bueno, la verdad, cuando fuimos a los Estados Unidos, yo fui con muchas ilusiones, mucha esperanza de que tal vez de alguna manera me dieran una solución, pero el diagnóstico fue de muerte y fue que no había ningún tratamiento ni esperanza para mis hijos. Entonces, cuando volví, obviamente, nos ceñimos los lomos, tomamos fuerzas y decidimos cuidar a nuestros hijos hasta cuando Dios decidiera llevárselos. Pero Dios nunca te deja solo, y ese tiempo Dios envió ayuda celestial, digo yo, esos ángeles que son de carne y hueso muchas veces, y trajo a mi vida esta misionera tan preciosa, se llama Betty Strombeck, y ella siempre que llegaba a Bolivia me buscaba para tomar una taza de café o comer un heladito, y porque como esposas de pastores es muy difícil encontrar ayuda, consejo o abrir a alguien nuestro corazón con las cargas que llevamos, ¿verdad? Entonces ella era una linda consejera, una mujer de Dios, y decidí salir con ella y contarle mi tragedia, entre comillas. Le hablé todo lo que me dijeron los médicos y lo que estábamos pasando. Y ella muy amorosamente, y yo pienso, Dios hablándome a través de ella, me dijo, mira, yo quiero decirte algo. La vida y la muerte son cosas por las cuales todos vamos a pasar. Todos nacemos y todos un día vamos a morir. Dios quiso que tus hijos tuvieran una vida corta. Ahora, mi pregunta es, ¿tú los has preparado para la eternidad? Yo le dije, pero ¿cómo puedo preparar a un niño para la eternidad? Ellos son pequeños, ellos no van a entender esos conceptos. Y ella me dijo, por supuesto que sí. Ellos no pueden morir nada más como unos animalitos, sin esperanza, sin una expectativa en sus corazones. Yo le dije, ¿cómo puedo yo poner expectativa en un niño por la eternidad? Y me dijo, muy fácil. Los niños son muy imaginativos. A ellos les gusta imaginar cosas y para ellos es más fácil por eso creer. Tú tienes que hablarles de las cosas de la palabra. Por ejemplo, Jesús dice, yo me voy, pero estoy preparando morada para ustedes allá en el cielo. Para él tal vez no será bueno decirle morada, pero decirle, estoy preparando una casa en el cielo para ustedes. Y empieza a hablarles de la casa que van a tener en el cielo, de las bodas del Cordero. Empieza a hablarles de que allí no habrá enfermedad, no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá limitaciones. Empieza a hablarles que en aquel lugar viviremos completamente libres de toda cosa que pueda llamarse enfermedad o dolor. Háblales cómo es ese lugar, qué van a tener ellos allá y qué bueno va a ser estar con él por siempre. Entonces cuando ella terminó de hablarme de estas cosas, yo quedé desafiada. La verdad, yo había ido nada más porque oren por mí y que alguien me ayudara en mi dolor, pero yo salí desafiada y yo salí con una misión en ese día. La misión era preparar mis hijos para la eternidad, que al fin y al cabo es la misión de todo ser humano, porque nuestra vida es pasajera. Estamos aquí por un tiempo, pero no estamos sin propósito. El propósito es prepararnos para la eternidad, porque nuestra verdadera casa y morada está allá. Por eso dice Dios, haceos tesoros en el cielo y no en la tierra, donde el orín y la polilla corrompen.
yo aprendí eso, así que salí y empecé mi trabajo de preparar a mis hijos para la eternidad. Y sabes qué, amada, una de las personas que más disfrutó de esta preparación fue mi hija Sarita. Sarita era como de 5 años y estaba yendo a pre-kinder. Y yo les empecé a enseñar canciones sobre el cielo, empezamos a cantar, a ver sobre las bodas del Cordero. Y cuando vinimos aquí a los Estados Unidos, amada, para mí fue una bendición porque nos regalaron muchas cositas y entre ellas unas revistas preciosas sobre de bodas, donde están las niñas que llevan las flores para las novias y todo. Entonces cuando yo le empecé a contar a mi hija, mira, hija, cuando estemos en las bodas del Cordero, vamos a tener vestiduras blancas y vamos a entrar. Y ella corre y me trae la revista y me dice, mami, ¿va a ser así? Y yo le digo, sí, mi amor, vamos a tener ese tipo de vestiduras. Y ella era muy imaginativa y me dice, mi mamá, ¿será que yo le puedo pedir a Jesús que yo me puedo escoger un modelito de aquí, de este catálogo? Y bueno, claro que sí. Así escogimos para ella, para su hermanita, y ella estaba feliz porque se escogió algo que le encantaba, le gustaban los guantes, le gustaban las carteritas, los zapatos de charol y todo. Entonces escogíamos. Después me dice, y mami, ¿cómo va a ser nuestra casa en el cielo cuando nos vayamos? Linda, hermosa. Y ella compartía su cuarto con su hermana y me dice, mami, ¿será que yo puedo tener mi cuarto solita? Claro, le digo, podemos pedirle a Jesús que te dé tu propio cuarto. ¡Ay, qué lindo, mami! Trae otro catálogo donde, tú sabes, hay esos catálogos donde hay ropa de cama y para decorar y todo. Y me dice, mamá, ¿me puedo escoger un juego para mi cuarto? Yo quiero que sea un color lila con rosado. No sé si conoces el lila, no sé si se dice. Sí. Y yo le digo, claro, y hasta ahora tengo sus recortes de los colores que ella escogió para su cuarto y escogió otro para su hermana. Y así, ¿no? Ella vivía pendiente y siempre me decía, ¿y cuándo viene Jesús? ¿Y cuándo nos vamos para nuestra nueva casa? Y yo le decía, pues pronto. Mamá, me dice, ¿y será que en nuestra casa podemos tener columpios? Y yo le dije, claro, le podemos pedir a Jesús. ¡Ay, qué lindo, mamá! Y con resbalines, claro que sí. ¡Ay, qué lindo! Ella soñaba y ella estaba en una escuela cristiana. Entonces un día llegó contenta con unas llaves y me dice, mamá, mira lo que tengo, nuestras llaves de nuestra casa en el cielo. Y yo le digo, ¿y cómo así? No, me dijeron que estas son las llaves del reino. Ellos, fe, esperanza, amor, habían puesto sus llaves, ¿no? Y yo les había dicho de que nada nos íbamos a llevar. Nada, absolutamente, así dice la palabra, ¿verdad? Entonces me le dije, todo esto que tenemos aquí no nos va a servir porque Dios nos va a dar todo nuevo allá. Entonces me dice, mamá, ¿y será que puedo llevar estas llaves? Yo le digo, bueno, puedes preguntarle a Jesús cuando venga porque Él tiene las originales. No, pero estas son las llaves del reino, mami. Bueno, pues le decía, cuando él venga le dice, si se te las deja llevar, las llevas, mi amor. Ok, como son los niños, ellos se entusiasman con cosas. Sí. Ella dormía con sus llaves bajo la almohada en caso de que venga Jesús y ya tenga que irse con sus llaves. Y te podía contar muchas anécdotas, obviamente están en nuestro libro. Realmente para ellos, inclusive para mi hijo, nuestras charlas, nuestros tiempos de que ellos puedan conocer a Dios, de recibir en su corazón al Señor, dar su paso de fe, y aprendan a relacionarse con Él, fue un trabajo increíble. Yo pude ver cosas que aún mi niña, la más pequeña, esas veces tenía como 2 años, ella tuvo su encuentro con Dios. Dios le tocó, ella tuvo que entrar 10 veces a quirófano por un problema que tuvo ella de una bacteria que le comió todo su estómago y tuvieron que rellenarle en quirófano. Entonces ella tenía mucho temor de entrar sola.
Y yo le dije, mi amor, tú no estás sola. Jesús va contigo y Él va a estar a tu lado. Donde yo no esté, Él va a estar contigo, mi amor. Así que no temas. ¿Ve? Recíbelo en tu corazón. Y ese momento ella oró conmigo, le hice 2 años tenía. Y ella repitió la oración y cuando terminamos me dice, mamá, tengo a Jesús en mi corazón. Qué lindo. Así que ahora ya sabes que no estás solita y no tienes que llorar, ¿ok? Ok. Desde ese día entraba y la enfermera se la llevaba y decía, bye, bye, mami. Entraba contenta y cosas así. Y yo puedo dar fe y testimonio de que mis hijos partieron a la presencia del Señor con expectativa, con esa esperanza que todo creyente debe tener, de que tenemos una morada allá en el cielo, que Jesús nos está esperando y que nuestra vida no se acaba aquí para concentrarnos tanto en lo terrenal, sino que tenemos una patria celestial cuyo arquitecto es Dios y allí vamos. Amén. ¿Y cómo fue el proceso así? Porque quedaron 3 hijos, ¿no? Porque había partido una. ¿Cómo fue el proceso así de cómo murieron así? ¿Tardaron meses o fue seguidos? ¿Cómo fueron? La primera vez, bueno, la primera en partir fue Carla. Ella murió cuando tenía 1 año, 2 meses. 2 años. 2 años, 2 meses y 6 días. Yo los conté. Y entonces, y eso quedó marcado conmigo. Y 1 año después Dios sanó mi corazón. Pero después pasó todo esto que te estamos contando y pasaron 10 años. 10 años. Y cuando mi hijo tenía 10 años... 12. No, 10 años. Cuando mi hijo tenía 10 años, fuimos por primera vez a los Estados Unidos y ahí nos diagnosticaron. Y cuando vieron los pulmones de él, los médicos nos dijeron, su hijo va a vivir máximo 2 años, sus pulmones están mal. Y entonces regresamos a Bolivia y en esa época Dios habló a mi corazón y me dijo, prepárate, tu tiempo en Bolivia se terminó, tengo una nueva misión para ti. Y bueno, seguimos trabajando, la iglesia seguía creciendo, teníamos canal de televisión, teníamos emisoras FM, crecía, éramos pastores muy conocidos y respetados en el país, pero en la casa sufríamos. Y bueno, pasaron los 2 años y al cabo de 2 años de que nos dijeron los médicos, justo mi hijo partió. Tenía 12. Tenía 12 años, 12 años. Y entonces... 2 semanas después de que mi hijo partió, nos avisaron de que habían descubierto el gen en Israel y en Estados Unidos habían puesto una clínica en el hospital que podían ayudarnos y además mi hija, mi Sarita, tenía un problema en la piel. Vieron las fotos, dijeron necesitamos verla urgente. Entonces 2 semanas después de que mi hijo murió, viajamos a Estados Unidos y la internamos y entró por un proceso largo, tratamientos, etcétera. Y 6 meses después, la niña partía a la presencia del Señor. Tenía 7 años de edad, Sarita. Y entonces estábamos preparándonos para regresar y en eso Dios volvió a hablar a mi corazón y me dijo, te dije que tenía una nueva misión para ti. Le dije, sí, Señor. Me dijo, no vuelvas a Bolivia, quédate aquí en Estados Unidos y planta la iglesia y planta la visión que te di. Y entonces consultamos con los pastores, oraron, entendimos que era la voluntad del Señor y quedamos en Estados Unidos y empezamos la obra. Así nació en el año 1997 la obra en Virginia. Y nuestra última niña, Daniela, estaba recibiendo tratamientos experimentales y le inyectaban cada mes inmunoglobulinas y bueno, la medicina es mucho más avanzada en los Estados Unidos que en mi país. Y entonces ella tenía una calidad de vida muy buena y estaba muy bien y estábamos muy contentos y la iglesia empezó a crecer y Dios nos bendijo. Pasaron 2 años cuando ella cumplió 7 años también y un día se puso mal. Y la llevamos al médico, la examinó y nos dijo, está bien, no tiene nada, pero la veo decaída. Vamos a internarla. La internamos y para cortarte la historia, en 1 mes la niña estaba partiendo a la presencia del Señor. Entonces, en total fueron como 15 años. Pero cada vez que uno de nuestros hijos partía,
teníamos una experiencia sobrenatural que Dios nos explicaba por qué habían partido, qué había sucedido. De esa manera Dios sanó y consoló nuestro corazón totalmente. Entonces, unos años después, yo compartía el testimonio en las iglesias donde me invitaban a predicar, y varios pastores amigos me dijeron, ¿por qué no escribes un libro? Y entonces, al final yo dije a mi esposa, mi amor, el Señor me está diciendo que escribamos un libro. Y ella no quería que escribamos el libro. No, la verdad, yo tengo que confesar, cuando él me dijo eso, yo dije mi primera respuesta, que me perdone el Señor, que ya me perdonó. Le dije, ¿qué puedes escribir si todo lo que pasamos, todo lo que hubo fue enfermedad y muerte? ¿Qué de bueno puede haber en eso? Pero como siempre, cuando mi esposo, Dios le dice algo a mi esposo, él me dice, bueno, mami, Dios me dijo, así que lo voy a hacer. Y él empezó a escribir el libro. Y años más tarde, porque este libro se escribió en varios años. 7 años nos estamos escribiendo. Un día estoy manejando allá por los Estados Unidos, esas carreteras hermosas, un auto muy bonito, estaba yendo a una reunión de pastoras, me sentía muy feliz, muy plena, y le digo, Señor, estoy tan feliz, y él me habla y me dice, de eso se trata. ¿De qué, Señor? Le dije, no entiendo. De mi testimonio, de lo que yo he hecho en tu vida. ¿Cómo te sientes ahora? Bendecida, me siento feliz, me siento bien. Tú no puedes creer que después de perder 4 hijos tú te puedas sentir así, sí, ¿verdad? Pero me sentí así. Entonces él me dijo, eso es lo que tienes que mostrar en ese libro. Y eso es lo que estoy escribiendo. Es mi testimonio de lo que yo he hecho en tu vida. Amén. Y ahí nació el libro. Ahí nació el libro, y es la tapa, y yo quiero explicarte acá, es cuando estábamos en el cementerio, cuando murió mi hija Sara, ella es Sarita, estábamos allí en el lugar donde íbamos a enterrar a ella. Y entonces me quedaba mi Daniela, mi esposa y yo, los 3 estábamos allí. Y de pronto algo pasa y Dios me da una visión. Pero era como que estaba suspendido en el aire, no puedo explicar, era como que Dios me tomó en el espíritu. Y yo estaba como en el aire y veo esta visión. Unas gradas que subían, al final una luz intensa, y la niña que caminaba hacia esa luz, y en su cabecita tenía hojas de laurel y hojas de olivo, como los campeones olímpicos, vestida de blanco. Y entonces cuando yo veo eso, sabía que mi hija estaba yendo a recibir su recompensa. Y yo me sentía orgulloso, feliz, como cuando tu hija se está graduando de médico, de arquitecto, alguna cosa. Mi pecho se hinchaba. Y ahí entendí pero mi hija estaba muerta, estaba en el hospital. Pero ella estaba entrando en la gloria, en la presencia de Dios. Y entonces ahí entendí que una es la realidad en la tierra y otra es la realidad en el cielo. Y Dios me hizo entender que la realidad en el cielo tiene que sobrepasar la realidad en la tierra. Amén. Y entonces ya mi tristeza, mi dolor desapareció porque empecé a vivir la realidad en el cielo. Amén. Y ese libro, pastor, ¿él está escrito en cuántos idiomas? Está escrito originalmente en español, ya vendimos 6,000 copias, y está traducido al inglés también, está moviéndose en los Estados Unidos, y ahora acaba de ser traducido en portugués, y Dios mediante el próximo año va a salir publicado en portugués también. Amén. Y para la persona adquirir el libro, pastor, ¿dónde él tiene que buscar para adquirir el libro? Bueno, ahora lo tenemos en Amazon. En Amazon lo pueden buscar en inglés o en español. Pronto lo van a tener también en portugués. Y aquí en Madrid lo pueden conseguir en la librería Los Olivos. Allí tenemos unas copias y ellos nos están ayudando a distribuir. Y también en los Estados Unidos pueden buscar en nuestra página de la iglesia o www.laotracaradela-victoria, y ahí van a poder encontrar. Y entonces el título del libro Dios nos dio, y por qué pusimos La Otra Cara de la Victoria.
Y un día estábamos leyendo Hebreos 11, y cuando tú ves Hebreos 11, ahí está la lista de los héroes de la fe, ¿verdad? Y la mitad de los héroes de la fe, dice, fueron hombres valientes que cerraron bocas de leones, conquistaron ciudades, abrieron el mar y todo eso. Pero la otra mitad dice, pero otros fueron perseguidos, fueron muertos, fueron aserrados, murieron, fueron puestos a prueba, fueron perseguidos, pero todos son héroes de la fe. Y ahí Dios nos mostró que hay dos caras de la victoria. Unos que logran lo que buscan y otros que no. Pero no son héroes por lo que logran o no logran, sino son héroes porque mantienen la fe hasta lo último. Y entonces Dios ha usado este libro para consolar el corazón de muchos cristianos, que muchos no saben por qué sufrimos cuando estamos consagrados al Señor. Y Dios nos ha permitido bendecir en muchos lugares. Hemos viajado por muchos países en Latinoamérica y en Europa también, y está siendo de mucha bendición. Amén. Pues aquí tenemos el libro, ¿no? La otra cara de la victoria. Usted puede acceder, ¿no? y comprar tu livro, assim também estará ajudando o ministério do pastor, né, Carlos Peñalosa. Esse livro aqui, pois, está todo hecho e mais a história de como ele passou por todo isso, perdendo a seus 4 filhos, não? E aqui ele vai explicando também, há fotos aqui dentro, né? Fotos, há imagens que te pode ajudar, não? E aqui há muitas respostas, que já são respostas de interrogações que tu lleva anos fazendo para Deus, e aqui lo tienes a resposta dessas interrogações. Assim que búscate na internet, vale? E lo compra, assim também tu estás ajudando o ministério do pastor Peñalosa e a pastora Miriam, amém? Então, estamos aqui, pois, oferecendo isso, e bendícelos em nome de Jesus. Pastor, podes dar também tu nome de Face, por se acaso alguém quer entrar em contato contigo para predicar no congresso, ou que vai a seu país ou a sua igreja a predicar. Tu podes deixar em tu Face para que as pessoas te possam encontrar y te hace esa invitación para que esté predicando en nuestros congresos. Con mucho gusto. En el Facebook me pueden encontrar Carlos Peñalosa, así simplemente, y allí voy a aparecer, pero también pueden buscar la iglesia, Eclesia USA, y allí aparece toda la información, o también tenemos una página de Facebook del libro, que se llama La Otra Cara de la Victoria, y por cualquiera de esas 3 páginas me van a encontrar con mucho gusto para servirles. Dios nos ha permitido preparar seminarios para familias, conferencias de discipulado, y estamos bien ocupados y felices sirviendo al Señor. Amén, amén. Aquí, este ya es mío, entonces tú tienes que también comprar el suyo, amén. Este es mío, voy a leer nitidamente porque estoy segura que aquí hay mucha respuesta para mí, así que tú también lo tengas, también adquiere este libro, estará ayudando al ministerio del pastor Carlos, amén. Que Deus nos bendiga grandemente, que Deus bendiga por esse tempo que hemos estado aí em direto e ao vivo aí en el Face Voz de las Naciones, nuestro canal Voz de las Naciones. Assim que o Senhor te bendiga. Espero que este momento ha servido de bendição para tu vida e que através de seus testemunhos aumentou tu fé. Em nome de Jesus, quero agradecer ao pastor Carlos Peñalosa, a la pastora Miriam Peñalosa. Sei que vamos ver mais todavía, que essa não é nem a primeira nem a última vez. Amém. Vamos estar aí conectados, né, com essa conexão, trabalhando juntos para o reino do Senhor. Amém. Que Deus les bendiga grandemente por esse tempo que has estado aqui, né, transmitindo, fazendo essa transmissão aqui através de Voz das Nações. Que o Senhor les bendiga grandemente em vossa vida e les espero outra vez aqui na Espanha, Madrid, Europa, em nome de Jesus. Que Deus les bendiga. Que Deus les bendiga a todos. Que também quero agradecer ao técnico aí, Tiago Borges, meu esposo. Que o Senhor les bendiga grandemente e que el Señor te bendiga, pastor. Tienes ahí la última palabra ahí para los hermanos. Claro que sí, Shirley. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con todos los amigos en Facebook que están mirando este video. Estoy seguro que si ustedes consiguen el libro, Dios va a ministrar. Ahí relatamos una cantidad de milagros financieros, otro tipo de milagros que Dios ha hecho, un poco la historia. Estoy trabajando como primicia, te digo, Shirley, nadie más sabe esto. Estoy trabajando en el libro
que va a relatar con detalles todo el avivamiento de Bolivia. Y Dios mediante el próximo año eso también va a salir. Amén. Así Qué que tremendo. estaremos en contacto. ¿Sí? Eso, no perdéis el contacto. También vosotros podéis encontrar el Face del Pastor Carlos Peñalosa en nuestro Face, Voz de las Naciones. Amén. Y puede hablar con él directamente para predicar en tu congreso, en tu iglesia o en alguna conferencia. Que el Señor les bendiga, que gracias Pastora Miriam, gracias Pastor Carlos, supuesto, que sí, Dios les gracias. bendiga grandemente y queden en la paz del Señor, sabiendo que lo mejor está por venir. Que Dios les bendiga y Amén. lo despede Amén. vuestra hermana Amén. Shiri Silva.